Muy buenas noches, doctor Carlos Ramos, doctora Karen Spalding, doctor Mario Mesa, señoras y señores, señoritas también. Para mí es una satisfacción el hecho de estar aquí porque es un poco la culminación de lo que significa una carrera, y digo culminación porque tener un libro es algo muy importante en la vida de una persona. Hay una frase antigua que decía que uno antes de morir debía de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y digo que me ha correspondido ver la trayectoria de Mario Mesa porque he sido su compañero de aula en historia en San Marcos desde 1991. Y en ese sentido he visto su formación hasta que hemos continuado en un mismo salón, porque luego también hemos tenido cursos en distintas aulas, pero para mí es sumamente grato ver la madurez del historiador que, lo digo con sana envidia, ha logrado ir fuera del país y contrastar los estudios que siempre uno debe hacerlo, no los que lleva en la patria versus otros, como él lo ha hecho en México. Y eso es muy útil porque uno no puede decir que conozco un país cuando no ha salido del país. Y conocer al Perú implica contrastarlo con otras realidades. México es una realidad en muchos casos parecida al Perú, y probablemente en términos de justicia y poder también. El libro que me toca comentar creo que no puede tener mejor título: Justicia y Poder en Tiempos de Violencia, y que trata además sobre tres temas que son sumamente importantes en lo jurídico: orden, seguridad y autoridad. Y me parece que la perspectiva de un historiador es sumamente enriquecedora, porque contrasta lo que siempre vemos desde el punto de vista jurídico. Yo, al margen de historiador, soy abogado y me he desenvuelto además, como se ha dicho, en la fiscalía, y he participado de lo que es la administración de justicia. Y evidentemente los problemas que nosotros tenemos, uno principal en la condición de abogado, es que si examinamos lo jurídico desde la visión externa, en realidad podemos enriquecer, podemos contrastar, ¿no?, lo que nosotros pensamos desde el punto de vista nada más del derecho. El derecho es un orden que siempre se ha dicho va en contra de la realidad, porque es un esquema que hace permanente las instituciones. No tiene una vitalidad, no tiene dentro de sí un cambio. El derecho implica normatividad, norma constitucional, norma civil, norma penal, y en ese sentido es un establecer una estructura normativa que, para que cambie, es bastante difícil. Generalmente se tienen que dar las contradicciones en la sociedad, los conflictos, para que luego recién se reconozca que algo debe de cambiar. Generalmente quienes llevan la administración de la norma, que es el poder legislativo en una sociedad, a pesar de que es su deber cambiar las normas, son muy renuentes a hacerlo. Y quienes han apreciado un poco la historia última del país, 10, 15 años, sabrán que muchos de los cambios normativos lamentablemente no los hace el legislativo, los más importantes, sino más bien el poder ejecutivo, vía la delegación de facultades. Y ahí podríamos ver un índice de cómo el cambio normativo se hace lento, ¿no? Las personas que están en el poder legislativo, ¿no?, los congresistas, a veces tienen agendas diferentes a las que tiene la sociedad en un momento dado, y que le obliga, ¿no?, a cambiar las normas ya por vías extrañas a lo que debería ser la acción de las leyes. Y hoy en día, digamos, el tema creo que nos parece bastante apropiado porque nosotros estamos en un momento en que en los medios se discute la seguridad ciudadana. En los últimos días no solamente han habido asaltos, manifestaciones de sicariato en Lima y en otros lugares,
sino que ya hay autoridades que también están cayendo, ¿no? Últimamente en Trujillo, el director de un penal, también un abogado, creo que el día de ayer, se sabe que están amenazados jueces y fiscales, y en ese sentido estamos en un momento álgido donde el tema de justicia y poder nos llama, ¿no?, a analizar las relaciones sociales, las relaciones de poder que se están dando y que podrían ser parte del problema. Es más, en estos momentos en la Católica, en el Fundo Pando, está habiendo una reunión en la cual se está discutiendo el tema de la reforma del Poder Judicial, ¿no? 10 años de reforma. Entonces hay un interés, y en este sentido la visión de un historiador evidentemente pone en cuestión varios temas que probablemente desde el punto de vista jurídico no se van a poner. Hablar de la justicia en un orden diferente, ¿no? Como puede ser la justicia popular o la justicia de Sendero entre la década de 1970 al 2000, evidentemente rompe la estructura jurídica, porque en la estructura jurídica la única justicia para los abogados, para los jueces y fiscales, es la justicia formal, la justicia que desempeñan y llevan a cabo los jueces. Y hablar en ese sentido de justicia popular, de justicia de Sendero Luminoso, evidentemente rompe un esquema. Y aquí el autor nos demuestra por qué es válido hablar de justicia popular como una alternativa, a pesar de que al final de la obra no diríamos que luego de toda la polémica que se genera y de la crítica vasta y además justificada, no queda mal parada la justicia formal, porque se advierte que en los casos que aquí se analizan, evidentemente se ha dado tal género de arbitrariedades y abusos que finalmente donde menos podrían encontrarse estas arbitrariedades y abusos es en la justicia formal, pero evidentemente superando todos los problemas que aquí se mencionan. Yo añadiría a los temas algunas cosas que están aquí en la obra, aunque no han sido destacadas. Uno de los temas es el tema que podríamos decir de una justicia militar. Hay manifestaciones de una justicia militar que yo diría es diferente a las tres que son motivo de análisis, cuando a un campesino, simplemente porque fue denunciado por otro en el momento en que se hacía la guerra contra Sendero, por ese solo motivo se le apresa, se le amarra y se le lleva con su esposa. También ante el llanto de 3 niños es absolutamente indiferente y ellos van a morir de todos modos. Esa es una justicia militar, y es una justicia que evidentemente desoye cualquier reclamo que no se atiene a temas que son importantes como verdad y prueba dentro de la justicia formal. Se puede discutir sobre prueba y verdad, pero aquí vemos que en las manifestaciones, por ejemplo, de esta justicia militar, que podría ser tratada en algún momento, no hay ninguna manifestación. Otra de las cosas que podríamos decir que en algún momento quizá valdría la pena añadir es el tema de la justicia de paz no letrada. La justicia de paz no letrada es una justicia que en realidad, dentro de lo que es la justicia formal, es la que es más respetada, es la que tiene más legitimidad, por lo que el juez de paz no letrado es elegido por su comunidad. Él conoce a las personas que están en conflicto y muchas veces resuelven por encima de su competencia, y sin embargo resuelven bien porque no hay apelaciones. Generalmente lo que ellos resuelven queda y satisface las expectativas de las personas, probablemente por una proximidad que más bien en el caso de la justicia formal es muy lejana. Los casos que aquí se mencionan como Guayanay, Uchurajay, a pesar de no ser casos que se dieron en Lima, sin embargo fueron juzgados en Lima.
Y diríamos que una situación es la justicia en Lima y otra es la justicia fuera de Lima. Si acá en Lima podemos encontrar manifestaciones injustas de desconocimiento, desenraizamiento de las personas de su lugar de origen hasta traerlos acá y juzgarlos, necesidad de intérpretes, evidentemente lo que sucede fuera de Lima es mucho peor, ¿no? Y en ese sentido diríamos pues cabría pensar en una justicia de paz no letrada como análisis, porque podría contrastar a los otros tipos de justicia y de repente podría quedar mejor librada, ¿no?, por encima de las demás. Otro tema que a mí me parece interesante y que yo lo traería a colación a partir de la experiencia que he tenido en el Ministerio Público es el hecho de que la justicia en sí como valor es muy poco reflexionada dentro de los órganos que le imparten. No se reflexiona mucho sobre la justicia a nivel policial y la policía es un primer nivel que se reciben las denuncias. No se reflexiona mucho sobre la justicia a nivel del Ministerio Público y peor aún del Poder Judicial, donde se debería reflexionar. Y eso conlleva una situación, que cuando se imparte justicia, en realidad la justicia que se imparte es una justicia muy personal, es lo que cada juez considera que es impartir justicia. Particularmente en el norte, y yo no sé qué tanto tenga que ver con la situación que existe en Trujillo, donde la violencia ya escapa a control, no en la ciudad misma, sino en la periferia, ¿no?, en el Porvenir, Nueva Esperanza, sitios que usualmente los vemos porque yo litigo en Lima como abogado y el segundo lugar donde litigo es en Trujillo, precisamente por contrastar la realidad limeña. Y ahí lo que advertimos es que en la periferia de Trujillo se dan unas relaciones de violencia muy graves, ¿no? Se ha generado un sicariato que antes era desconocido, a la par con manifestaciones de extorsión muy graves y que evidentemente generan un círculo de violencia, porque ya los sicarios no solamente son empleados por los delincuentes, son empleados también por los ciudadanos, y precisamente por el tema de la deslegitimación de la justicia. Ante la justicia deslegitimada, es deslegitimada la policía porque hay corrupción, deslegitimado el Ministerio Público porque a veces también hay corrupción o no acatan lo que reclama la gente, igual por el Poder Judicial. Entonces la gente también acude al sicario. Es anónimo, no tienen que enfrentar a los denunciados, es una solución rápida y ese sentimiento que a veces se genera de buscar la venganza queda satisfecho completamente. Entonces, la desinstitucionalización de la justicia formal es una realidad. En un último viaje los fiscales me contaban que en Cajamarca ya los policías no llevan los detenidos a la fiscalía, lo llevan a las rondas campesinas. Ahí luego de algunos golpes terminan siendo pues ya, no vuelven a delinquir o huyen de la zona avergonzados, entonces se soluciona el tema. Y eso como deslegitimación de la justicia formal es bastante grave. Y diríamos que si los jueces entienden que también cada uno administra justicia y la justicia que ellos administran es la mejor, evidentemente hay circunstancias donde vamos a entender, por ejemplo, un fenómeno que en estos momentos yo lo denomino el ultragarantismo. Yo diferencio lo que es el garantismo como la necesidad de que los derechos de un imputado y de la defensa del imputado, es decir, el abogado que defiende al imputado, se respeten a rajatabla. Pero lo que sucede es que hay algunos jueces de Trujillo que vía interpretaciones van más allá de lo que es el respeto a la norma y a los derechos del imputado. Y eso tiene consecuencias, porque genera la soberbia del delincuente, la mejor organización del delincuente, y evidentemente esto va en contra de la sociedad. Pero son formas personales de impartir justicia a partir de lo que cada uno entiende que es garantismo, respeto a los derechos del imputado y a los de su defensa. En ese sentido, hay un concepto también ya muy personal de lo que significa la justicia, el uso del poder del juez, que ya, digamos, añade dificultad
al estudio importante, ¿no?, que ha hecho nuestro autor. Pienso que el tema de la impartición de justicia en los 3 niveles en que es estudiado rápidamente cae en un nivel de abuso que lo podemos distinguir como una expresión de poder. Quienes imparten justicia tienen poder para hacerlo, subordinan a las personas que están bajo su decisión, sea el agraviado, sea el imputado. Y esas expresiones de poder en algún momento también generan una situación especial en relación al juez. Para ser magistrado uno tiene que tener cierto perfil. Nosotros sabemos que el poder en general tiende a dominar al ser humano, le genera soberbia, y esas expresiones de soberbia rápido generan también desbordes, se genera la arbitrariedad fácilmente, se genera el abuso del poder. Aquí nosotros vemos que en lo que se estudia por parte del autor, las expresiones de poder de Sendero Luminoso, las expresiones de poder de justicia popular y la misma justicia formal. La justicia formal probablemente por temas de corrupción, por temas de clientelismo, ¿no?, porque hay una justicia para los extraños, pero también hay una justicia para el amigo, para el recomendado, para el sobrino. Entonces, esas expresiones de justicia finalmente a la larga en la justicia formal generan lo mismo que las otras: arbitrariedad y abuso, un desconocimiento de lo que significa una real impartición de justicia, un desconocimiento de lo que significa el poder que se otorga a la persona para que la ejerza. Y en ese sentido, nuevamente, hay una desnaturalización que termina siendo lo contrario de lo que es el sentido de justicia. Creo que el libro, y recomiendo en realidad leerlo, no se puede leer una sola vez. Creo que este libro hay que leerlo varias veces para entenderlo, y sobre todo para inspirarse en relación a los análisis que se pueden hacer acerca de la forma de entender la justicia y el poder en el Perú. Lamentablemente pienso que algunas de las conclusiones, algunas de las ideas del autor no quedan solamente entre 1970 y el 2000, sino que todavía en el 2013 se siguen manifestando. Y probablemente eso tiene que ver con otro problema grave en el Perú, que es la corrupción. Pero probablemente eso sea ya materia de otro libro también de Mario. Muchas gracias.